Hola, te doy la bienvenida al canal Mormon Defender Sud LDS. Si te gusta el contenido de Santiago Lázaro, sus debates, explicaciones de su postura como santo de los últimos días, y video reacciones como este, etc., te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like a este video, y así poder compartir con más personas nuestro contenido Sud. También, no olvides escribirnos dejando tu comentario. Nos vemos. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos, hermanos? ¿Cómo estáis? Pues aquí os traigo un nuevo vídeo, espero que os guste. Es una vídeo reacción a un vídeo que he estado viendo de un hermano católico apologista que defiende su fe y es de México y le encanta salir a las calles y encontrar gente de otras religiones para defender la suya, algo muy elogiable. Pero bueno, me gustaría hacer un vídeo reacción a sus argumentos para contestarle, para responderle y para dar mi opinión al respecto con la Biblia, ¿no? De lo que él está afirmando. En este caso, he tomado un vídeo suyo que publicó hace muy poquito, hace unos días, en una charla que tuvo con un protestante en una plaza ahí en México, y hablaba sobre la primacía de Pedro, le defendía la primacía de Pedro. Creo que todos sabemos, si no pues os lo cuento yo, que todos los católicos se aferran a la primacía de Pedro como el único que tenía las llaves del reino y el único representante en la tierra, y que él era el primado, el principal de todos y el sucesor de Jesucristo, y que luego sus sucesores, los obispos que sucedieron a Pedro, pues son los obispos de Roma, que se convierten al final en papa, algo que bajo mi punto de vista es indemostrable, pero que, bueno, es su posición, su postura y su defensa. Mientras que los protestantes, por todo lo contrario, rechazan esa primacía, rechazan la jerarquía y la autoridad de Roma y rechazan la sucesión apostólica, ¿no? Lógicamente, porque si aceptaran todo esto, pues como se separaron ellos de la Iglesia Católica, pues estarían reconociendo, pues de alguna manera, que eran herejes, ¿no? Que se habían alejado, habían apostatado de la Iglesia Católica. Entonces tienen que rechazar todo esto y poner su posición en otros principios, como el esa remanente, como la autoridad de la Biblia y demás, que no voy a tocar ahora, ¿no? Pero que son otros temas que ellos valoran. En esta charla, sobre esa primacía, ¿no? Pues comentan unos puntos importantes que voy a comentar yo. Quiero aclarar, para que no lo sepa, que yo no soy protestante, por lo tanto no tengo que defender ninguna postura protestante, sino que voy a dar mi opinión con la Biblia. Y tampoco soy anticatólico, no pretendo ofender, ni criticar, ni juzgar la doctrina de este hermano Alestecua, creo que se llama, si no recuerdo mal, sobre la religión católica, pero sí que voy a comentar algunas de las cosas que creo que, bajo mi punto de vista y con todo mi respeto, son opiniones equivocadas y que él a veces es muy recurrente en ello. Y alguno me dirá, bueno, ¿y por qué no le invitas a hablar contigo y tal? Bueno, le he comentado, algunas veces he hecho comentarios, nunca me ha respondido, no tengo ningún mensaje de él ni ninguna respuesta. Y él luego también le he visto decir, porque le sigo, veo casi todos sus vídeos, que él ha dicho que no le gustan los debates. A mí tampoco me gustan los debates, hago porque creo que es mi responsabilidad hacerlos y son interesantes, pero particularmente no me gustan los debates. Prefiero hacer vídeos de estos, con mis opiniones, con mis interpretaciones, con mi creencia, con mi fe. Y bueno, nunca me ha respondido, por lo tanto no creo que pudiera. Si a raíz de aquí pues él quiere tener un debate, pues encantado, pero él prefiere salir a la calle y buscar a personas para conversar con ellos. Lo que sí que dice muchas veces, ya es recurrente, es que los protestantes, según él, salen a la calle a engañar a quien no conoce las escrituras. Y bueno, yo creo que aquí cada uno expone sus creencias conforme a su fe y conforme a su interpretación. Yo voy a dar ahora las mías con la Biblia y espero que esto no suponga ni una oposición, ni que crea que yo estoy engañando, ni nada.
porque como digo, ni soy protestante ni soy anticatólico. Por derecho de autor voy a poner solamente una pequeña fracción del vídeo bastante largo. El vídeo tiene 1 hora 16. Se lo voy a intentar poner aquí abajo en la descripción por si quieren verlo completo. Y yo voy a poner un par de fragmentos de unos 2 minutos cada, 2 minutos y medio cada fragmento. Y voy a comentar, porque justo en ese fragmento él expone y resume todas las escrituras para defender la primacía de Pedro. Entonces voy a ponerlos. ¿Por qué se roban un título que le pertenece solo a Cristo? ¿Ven? Me pongo en su lugar de él, en la misma postura que él tiene. Pero aquí viene algo importante que vuelve a resaltar el primado. Vean, el que entra por la puerta es el pastor, o sea, el dueño, nadie le quita el puesto. Pero vean lo que dice, no solito, el portero, señor José. Hay un portero. Juan capítulo 10, versículo 1. El portero abre la puerta a las ovejas. ¿Y húbole? El que entra por la puerta es el dueño, Déjame el ver. pastor. Claro, chéquenlo. ¿Cuál es? ¿San Juan? San Juan capítulo 10, versículo 1. Sí. El que entra por la puerta es el pastor, o sea, el dueño. Vuelvo y ¿10 repito, qué? el dueño. ¿10 qué? 10:1. El portero le abre. O sea que hay un guardián, hay un mayordomo. Ahí no dice Pedro. Hay alguien que está ahí, pero estoy comprobando que no es solito Cristo, como ustedes dicen. El cuidador del portero le abre y las ovejas escuchan su voz. Él dice que no es Pedro, entonces vamos a ver quién es el portero. San Juan capítulo 21, aquí mismo. No me voy a brincar a otro, ahí mismo. El mismo evangelista nos quita la duda. No él, el evangelista. Dice, versículo 15, aquí está. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo, aquí se nos quita la duda de quién es el portero. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Aquí viene, vamos a ver quién es el portero que le abre la puerta a las ovejas que estaban en el capítulo 10. Listos, apacienta mis corderos, los apóstoles. Vean lo que sigue. Le preguntó por segunda vez, y cuando la Biblia repite algo más de 2 veces es porque es muy importante. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas, las mismas ovejas que estaban allá y que el portero les abre sin quitarle el puesto a Cristo. Y por tercera vez, insisto, Jesús le dijo, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si la amaba y le contestó, sí, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo otra vez, ¿qué creen? Apacienta mis ovejas. O sea que si él me dice que no, él puede poner otro nombre, pero eso no lo dice la Biblia, eso lo dice. Voy terminando, si quiere le doy chance. Bueno, pues como han podido escuchar, utiliza la parábola del buen pastor que está en Juan 10. Y bueno, en Juan 10 nos dice que Jesús es el buen pastor. El portero no dice quién es. Sin embargo, él identifica que Pedro es el portero. ¿Dónde lo dice eso? No lo dice en ningún sitio. ¿Saben lo que pasa? Que cuando uno se obsesiona con una cosa, ya la ve en todos lados. Entonces, como ellos quieren ver el primado único y exclusivo y superlativo de Pedro sobre todo lo demás, pues ya ven a Pedro en cualquier lado, ¿no? Entonces, creo que hay algo muy claro que se llama sesgo de confirmación. Cuando uno quiere ver algo, cuando uno quiere creer en una cosa, todo lo que se parezca o todo lo que identifica como eso, ya lo ve. Hay una película muy bonita que les recomiendo, es antigua, está en blanco y negro, es un clásico, de 1957, en español se titulaba 12 hombres sin piedad, en Latinoamérica era 12 hombres en pugna, en inglés es 12 Angry Men, es sobre un juicio donde 12 jurados están viendo un caso de un asesinato que un hijo se supone que ha matado a su padre. Entonces, parece que las evidencias son muy claras y todo el jurado, creo que hacía mucho calor, si no recuerdo mal, estaban cansados y sudorosos y querían acabar pronto y decían, no, es culpable, es clarísimo que es culpable, pero uno de los jurados empieza a dudar, a tener una duda y empieza a ver detalles
en el juicio, que dicen, pero esto que pasó, y empiezan a analizar realmente, sin sesgo de confirmación, que se llama las dudas razonables, y al final se dan cuenta que es inocente, Les recomiendo esta película, es de Henry Fonda, el protagonista, y es una película muy bonita. 12 hombres sin piedad. Y esto es lo que pasa a mis hermanos católicos con Pedro, que lo ven en todos lados. ¿Qué es un portero? Lo importante es que en Juan 10 hay un buen pastor, que es Cristo. Y ese buen pastor es el que cuida las ovejas. ¿Y el portero qué es? Lo identifica porque tiene llaves. Un portero tiene llaves, pero un portero de un redil no tiene llaves. Si han visto un redil de ovejas, ¿qué tienen? Una tranquera de madera, una talanquera, un pestillo, un cerrojo, un alambre. No tiene llave, no tiene cerradura. Y entonces es ir más allá de lo que está escrito, que es de la escritura, que no vayamos más allá de lo que está escrito, sino que vemos a Pedro donde no está. Como he dicho, solo hay un pastor, que es Cristo. De hecho, en Efesios 4:11 nos dice los 5 oficios del sacerdote principales, donde dice que Cristo fundó su iglesia sobre apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. De manera que Cristo es el gran pastor, el buen pastor, y nosotros somos todos pastores. Por lo tanto, pastorear es una misión de todos, no exclusivamente de una persona casi sobrenatural o suprema que tenga ese cuidado o esa responsabilidad. De hecho, también el propio Pedro, en su epístola, cuando vemos la epístola de Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4, les está hablando a los ancianos y les está diciendo lo siguiente: ruego a los ancianos, apacentad la grey de Dios, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, para que cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona de gloria incorruptible. O sea, que él mismo, hablando a los ancianos de la iglesia, a los pastores de la iglesia, que pastoreen, que apacienten la grey de Dios, que apacienten el redil de Dios. ¿Y para qué? Para cuando aparezca, o sea, para cuando vuelva Cristo, ¿el príncipe de qué? ¿Del pastor? ¿Del portero? No, el príncipe de los pastores, de todos. Aquellos que pastorean el rebaño de Dios, pues reciban esa corona de gloria porque lo hayan hecho conforme a la voluntad del Señor. Por lo tanto, identificar esta escritura con Pedro es algo inaudito y imposible de creer. Luego cita Juan 21:15 a partir de ahí, donde sí Cristo le dice a Pedro 3 veces, si me amas, pastorea mis abejas, le dice 3 veces. Él dice que esas 3 veces significa que es algo importante. Sí, realmente es importante. Pero ¿por qué? ¿Por qué se le dice 3 veces? Porque un poquito antes, unos días antes, cuando Cristo estaba siendo juzgado, Pedro le negó 3 veces. Entonces, la mayoría de eruditos dicen que le repite 3 veces eso porque le había negado 3 veces. Y por lo tanto, la repetición no es solamente porque es importante apacentar la grey de Dios, sino que realmente le había negado 3 veces y 3 veces le dijo Jesucristo que tenía que servirle apacentando la grey de Dios. Por lo tanto, como todos somos pastores, como bien ha dicho Pedro, que debemos apacentar la grey de Dios, todos tenemos que cuidar del rebaño. ¿Qué significa cuidar? Pues lo que dijo el apóstol Juan en 1 de Juan 4:7, por ejemplo. Amémonos unos a otros. ¿Qué significa amarnos unos a otros? Servirnos, cuidarnos. Por lo tanto, es una responsabilidad de cualquier cristiano y es un oficio del sacerdocio, de ser pastor. Por lo tanto, no hay único y un pastor exclusivo más que Cristo. Por lo tanto, esa primacía de Pedro es algo completamente incorrecto. De hecho, el propio Pedro también, en su epístola, capítulo 2, versículo 25, dice que Jesucristo es el obispo y pastor de nuestras almas. Por lo tanto, Pedro no se arrogaba así, ni esa gloria, ni esa responsabilidad, ni esa primacía, sino que toda esa primacía es de Cristo. Por lo tanto, nos preguntaríamos, ¿hay una primacía en Pedro? Pues sí y no, en parte, porque lógicamente no tienen argumentos completos y convincentes, pero sí hay un hecho y evidente que Pedro era el más arrojado de los discípulos, era el que primero reaccionaba, el que primero hablaba, el que primero hacía. Siempre en todo grupo siempre hay uno que es el más dispuesto o es el más lanzado o es el más impetuoso, y Pedro en ese sentido era muy impetuoso, pero eso lo convierte
en superior a sus hermanos? Pues vamos a ver que no. Pedro, lo que se podría decir es que tenía una primacía de honor, honorífica, que era el portavoz quizás de los apóstoles y al primero que el Señor se dirigía porque era el más valiente, el más arrojado, o podría ser hasta el portavoz. Sería un título honorífico en este caso, una primacía honorífica. Es lo que se llama primus inter pares, es decir, primero entre iguales. Sí, a Pedro le podemos reconocer esa primacía honorífica entre iguales, nunca siendo superior al resto de los apóstoles, y eso lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Por lo tanto, nosotros como santos de los últimos días creemos en una primacía igualitaria y una sucesión apostólica real de la restauración del Evangelio, y creemos en la verdadera sucesión apostólica, no la sucesión de obispos, porque ese sería otro tema. Pero realmente Pedro no pudo sucederle ningún obispo en Roma, porque entonces sería sucesión episcopal, no sería sucesión apostólica, porque está sucediendo un obispo a un apóstol, no es lo mismo. Como dice en Efesios 2, Cristo funda la iglesia sobre apóstoles y profetas. Y en Efesios 4 lo reitera, la iglesia está fundada en apóstoles y profetas. En ningún momento se mencionan obispos como fundamento de la iglesia. Por lo tanto, la sucesión apostólica tampoco es, pero ese sería otro tema. Vamos a ver otro trocito y seguimos comentando. Eso no lo dice la Biblia, eso lo dice. Voy terminando, si quiere le doy chance, ¿sale? Él dice que yo solamente tengo un texto y con eso, si no lo tuviera, se acaba. Pero ¿sabe qué? Ese texto es fulminante. Y gracias a Dios que está registrado, porque si no existiera Mateo 16, 18, ellos podrían engañar a cualquier persona, incluso a mí. Pero gracias a Dios está Mateo 16, que les tumba, es al revés, les tumba la doctrina a ellos y dicen, tenemos las llaves, no, mangos. Es el apóstol Pedro el que tiene la... Está grabado en la calle y a veces se corta. Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos. Entonces los versículos adelante de las llaves los zarandearon a Pedro, ¿se acuerda? Sí. Satanás ha pedido permiso para zarandearlos, zarandearon a Simón. En un momento dado, 5 minutos de debilidad de Simón los zarandeó Satanás. Mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos, para zarandearlos como se hace con el trigo. Pero, vamos a ver qué dice. Pero me arrepiento de darte las llaves. No, señores, vean lo que dice. Y aquí lo tengo. Aquí está. Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo. Pero yo he rogado por ti. Ahí está. Yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú cuando hayas vuelto, aquí viene la tarea del Papa, de ese portero. Tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿Por qué no fue al revés? ¿Por qué no dijo, congrégate, Pedro, y ellos van a fortalecer a ti porque andas muy mal? Eres Satanás, andas perdido. No, fortalece a tus hermanos. O sea que en vez de que fuera al revés, como él dice, es lo contrario. Él tiene que fortalecerlos a ellos y no con un hombre tan débil y pecador van a fortalecerlos a nosotros. No, ahí está, el primado. Yo he rogado por ti, no por Pablo, que por cierto Pablo fue el más grande de los apóstoles. Pablo tuvo que recurrir a donde estaba Pedro porque en los Hechos 15 no le hacían caso ni a Bernabé ni a Pablo. Si fuera tan importante como él dice, hubieran calmado la bronca. No pudieron hacerlo, tan así que se metieron en un pleito tan acalorado que no pudieron solucionar y por eso se hizo el concilio. Porque Pablo y Bernabé, a pesar de que eran muy buena gente, no pudo poner orden ahí en la comunidad y subieron con los de más alto rango. Y ahí estaba el apóstol San Pedro que alza la mano y todos callan. Hechos, capítulo 15, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Y se le apareció a Pedro, enseñanza teológica, y se le apareció a Pedro y a los 12. Pero destaca a Pedro primero. Pedro y a los 12. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Entonces, ya para resumir, le acabo de comprobar no con un texto, señor, con 4. Primera de Corintios 15, 1. El mismo Pablo dice, se le apareció a Pedro y a los 12. Punto 2. Lucas, capítulo 22, versículo 31, he rogado por ti. San Juan, capítulo 21, versículo 15. Me aman más que estos, apacienta, cuida de mis ovejas.
Mateo 16, 18, a ti Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos. ¿Qué hubo? Ahora déjame hablar yo, Adelante, sí. porque te llevaste un buen de tiempo. Bueno, hasta aquí. Ha citado bastantes versículos, algunos ya lo he comentado. En el resumen que le he hecho voy a comentar el resto. Cita Mateo 16, 18, caballito de batalla de los católicos, pero lo curioso es que dice, a ti te doy las llaves, y no dice eso Mateo 16, 18. Dice, a ti te daré las llaves. Habla de un futuro. No dice, te doy las llaves. Él ya lo cambia, dice, te doy las llaves. No, ahí no, dice, te doy, te daré, futuro. Por lo tanto, está asumiendo una cosa que no existe en la Biblia. Porque dice, te daré las llaves, pero ¿dónde está cuando recibe las llaves? ¿Dónde está la recepción de esas llaves? Y otra cosa importante, ¿qué significa recibir las llaves? Recibir las llaves es recibir la autoridad y el poder para que lo que se ha hecho en la tierra sea reconocido en los cielos. Y las llaves es el poder de atar y desatar. La llave es el símbolo del poder de atar y desatar en la tierra y que sea válido en los cielos. Por lo tanto, se aferra a esas llaves, el símbolo lo convierte en una realidad y lo da por hecho cuando no existe eso. Vamos un poquito atrás. En Mateo 10:1, que es donde escoge Cristo a los apóstoles, dice, escogí a los 12 y les dio autoridad. Primero escoge a 12 y les da autoridad ¿para qué? Para sanar enfermos, para echar fuera demonios y para predicar el evangelio, porque los manda a predicar el evangelio. De esos 12, luego a Pedro, le dice que le dará las llaves, pero no le dice te doy ahora las llaves y te las doy solo a ti. ¿Cuándo le da las llaves? No aparece en ningún sitio de la Biblia. Sin embargo, si vamos al capítulo siguiente, Mateo 17, tenemos la transfiguración de Cristo y la aparición de Moisés y de Elías. Elías tenía el poder de sellar, el poder sellador en la antigüedad, y Moisés tenía la dispensación del recogimiento de Israel. Nosotros sabemos por revelación moderna que ahí recibe las llaves Pedro y los demás apóstoles también, pero vamos a verlo con calma. Pero en la Biblia por sí mismo no lo dice, se puede intuir, se puede deducir, pero no lo dice, nosotros lo sabemos por revelación moderna. ¿Pero quién estaba en el monte de la transfiguración? ¿Estaba solo Pedro? No, estaban Pedro, Santiago y Juan. Y los tres reciben esas llaves de Moisés y de Elías, ese poder para atar y desatar. ¿Y solo ellos recibieron ese poder o los 12 también? Porque nos vamos a Mateo 18, capítulo siguiente, versículo 18. Si vemos el versículo 1, vemos que está hablando con sus discípulos, pero en el 18 le dice, y todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué es eso? Esas son las llaves del sacerdocio, del poder de atar y desatar. De Mateo 16, 8. Aquí ya vemos que han recibido ya las llaves, que probablemente, con toda seguridad, están en el monte de la transfiguración. Van correlativos. Capítulo 16, 17 y 18. Ahí va todo correlativo. Eso lleva orden y lleva lógica. Por lo tanto, vemos que no solamente Pedro recibió las llaves, sino que todos los apóstoles. Y esto lo dicen hasta católicos. Le invitaría al hermano Alex que hable con Guido Rojas. Un saludo a mi amigo Guido, que es un católico bien instruido, con un doctorado, con una preparación teológica muy buena, y él mismo le he oído muchas veces decir que todos los apóstoles tenían las llaves y Mateo 18, 18 lo demuestra. Por lo tanto, si todos tenían las llaves, no hay un primado de Pedro por encima de los demás. Sí que hay un primus inter pares, una primacía honorífica, pero entre iguales, no con superioridad sobre nadie. Por lo tanto, vemos que todos tenían las llaves. Luego nos cita Lucas 22, 31 al 32, y dice, Satanás me ha pedido zarandearos como a trigo, pero tú una vez vuelto fortalece a tus hermanos. Vale, de acuerdo, muy bien. Pero ¿qué está diciendo? ¿A quién iba a zarandear Satanás? ¿A él solo? Porque podía haber dicho, te va a zarandear a ti y se acabó la historia, porque tú eres el único y el mejor. No, dice, a zarandearos a todos. Y tú fortalece a tus hermanos. ¿Por qué? Porque ya vemos que había una primacía honorífica, un primus inter pares, y él como líder de sus hermanos, como portavoz de sus hermanos, pues le encarga eso. Tú fortalece a tus hermanos. Por supuesto, es tu responsabilidad, pero no le da una supremacía sobre los demás, porque si nos vamos unos versículos atrás, en el mismo Lucas 22, del 24 al 30,
nace una narración muy, muy interesante que desbarata la primacía única y absoluta de Pedro. Y es el que dice, hubo una disputa entre los discípulos sobre quién debía ser el mayor. Y Cristo le dice, el mayor sea como el más joven y el que dirige como el que sirve. Si Pedro hubiera sido el mayor, este era el momento adecuado para que cuando ellos están discutiendo quién es el mayor, Jesús hubiera dicho, Pedro, tú eres el mayor y los demás a obedecerte. No, le dice, ninguno es mayor. Si lee los versículos completos, dice, los hombres de la tierra se disputan y quieren ser uno más que otro, pero entre vosotros no será así, sino el que sea el mayor, como el que sirve, el que dirige, como el que sirve. Es decir, si hubiera habido una primacía única y superior a los demás apóstoles, lo hubiera hecho Jesús, que este momento hubiera sido la ideal, ¿no? Tenemos que ver el contexto, y no seguir ese sesgo de confirmación que nos lleva a cometer errores. El contexto está muy claro. Sí, Pedro se le encarga que todos iban a ser zarandeados y él como portavoz, como primus inter pares, como líder honorífico, pero no superior a sus hermanos, le pide a Cristo que cuide a sus hermanos y que los fortalezca. Igual que pide que apaciente sus ovejas. Pero eso no lo convierte en superior porque si no es aquí, se lo hubiera dicho. Cuando ellos estaban disputando quién era el mayor, Cristo le ha dicho, tú eres el mayor, Pedro, y los demás tienen que obedecerte. Y todos a callar. No, no lo dice porque no es. Y vamos a ver, también cita 1 Corintios 15, no es el 1, el 5, donde dice Pablo que se le pareció a Pedro y a los 12. ¿Vale? Eso es un comentario que vuelvo al sesgo de confirmación, al portero, que tiene que ver un portero con identificarlo como primacía de Pedro. No tiene absolutamente nada que ver, simplemente es un comentario que hace Pablo en su epístola. Porque si fuera literal, ¿quién sería el primado? Porque ¿quién es el primero que vio a Cristo resucitado? María Magdalena. Lo tenemos en los 4 evangelios. Lucas 24, 10 y 12, Juan 20, 13 al 17, Marcos 16, 9 y Mateo 28, 9. En los 4 evangelios se testifica que María Magdalena fue la primera en ver a Cristo resucitado. ¿María Magdalena es la primada? ¿Tiene primacía sobre los apóstoles? ¿Era María Magdalena la jefa de los apóstoles? No. Ella fue la primera que vio a Cristo resucitado. Pero aquí Pablo está comentando, comenta de Pedro y los apóstoles y los 12. Que ya no eran 12, eran 11. Porque Judas había muerto. Entonces no vayamos intentando encontrar la primacía en cualquier rincón porque nos equivocamos. Ese es el sesgo de confirmación que nos hace equivocarnos. Y luego el concilio famoso de Jerusalén, de Hechos 15, dice que Pedro habla y todos se callan. No, a ver. El concilio de Jerusalén se convoca porque Pablo y Bernabé están discutiendo con los judaizantes que querían que todos los conversos al cristianismo siguieran circuncidándose. Y como realmente no se pusieron de acuerdo, dijeron, bajamos a Jerusalén, nos reunimos todos los apóstoles y veamos la decisión. Y Pedro toma la palabra, sí, empieza tomando la palabra. Pero ¿quién toma la decisión? Fíjense a partir del versículo 19 y 20, que es Santiago, que después de que Pedro ha dado la introducción, Santiago habla y dice, yo juzgo. Habla en primera persona, yo juzgo que no se deben circuncidar, sino que solamente se abstengan del ahogado, de sangre y de fornicación. Y todos estuvieron de acuerdo con Santiago y el Espíritu Santo se lo ratificó y se tomó la decisión, bajo la guía del Espíritu Santo, conforme a las palabras de Santiago, de que se hiciera así. Y eso fue vinculante y se predicó a partir de ese momento sobre cómo era la norma de la Iglesia en cuanto a los conversos, que no se tenían que circuncidar. Por lo tanto, vemos que es Santiago aquí, no Pedro, el que toma la palabra, el que toma la decisión. Yo juzgo que esto se tiene que dar así, y los demás, bajo la guía del Espíritu Santo, estuvieron de acuerdo. Por lo tanto, creo que queda muy claro que no hay primacía de Pedro por ningún lado. En todos estos versículos que nos ha dicho nuestro hermano Alex, no existe primacía. Hay circunstancias, son como el juicio de la película que les he mencionado. Todas las pruebas eran circunstanciales. Cuando se analizan una por una y detalladamente vemos que no son válidas. Y vemos que el que parecía asesino era inocente. Aquí estamos viendo que Pedro no tenía una primacía sobre los demás apóstoles ni era superior a ningún apóstol. Conclusión. Pedro tiene una primacía de honor. Todos tenían las llaves. Todos eran iguales.
Esos son hechos, no coincidencias o interpretaciones. Y reiteramos varios versículos que podrían redondear la idea completamente. Mateo 17, como hemos visto, son Pedro, Santiago y Juan quienes reciben las llaves en el monte de la transfiguración. No está solamente Pedro. Ese es el único sitio donde podríamos identificar una entrega de llaves, porque en otro sitio no se pone, porque en Mateo 16 a ti te daré, no te doy, te daré. Y aquí sería el único sitio, en Mateo 17, con la transfiguración, y están Pedro, Santiago y Juan. Y luego en el 18, todos los discípulos tienen las llaves de atar y desatar. En Hechos 8:14, por ejemplo, dice, cuando los apóstoles oyeron de Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan para que les impusieran las manos y recibieran el Espíritu Santo. Es decir, los apóstoles en Jerusalén, ¿a quién enviaron? A Pedro y a Juan. Si Pedro hubiera sido el primado, el único, que hubiera hablado Pedro y hubiera dicho, que vaya Juan, que vaya quien sea, pero yo no voy, o voy yo porque me envío yo. No. Los apóstoles enviaron a Pedro y Juan. Por lo tanto vemos que eran iguales. Se reunieron y hicieron, ¿quién va a Samaria? Pues enviamos a Pedro y a Juan. No es Pedro mandando sobre los apóstoles, sino los apóstoles hablando de común acuerdo bajo la guía del Espíritu. ¿Qué es lo que se hace? Los apóstoles es un grupo, un colegio que le dicen algunos, ahora nosotros hermanos católicos, es un quórum de igual autoridad y todas las decisiones que se toman de común acuerdo y por unanimidad. Y en Gálatas 2:9, precisamente dice, Jacobo, Cefas y Juan eran considerados como columnas en la iglesia. Es decir, aquí Pablo está diciendo a los Gálatas que los que se consideraban columna de la iglesia eran Pedro, Santiago y Juan, y cita primero a Jacobo, luego a Cefas, que es Pedro, y luego a Juan. Por lo tanto, vemos que no había un único primado en Pedro, sino que todos eran iguales, y quizás Pedro el principal, junto con Santiago y Juan, eran lo que ahora nosotros conocemos como la primera presidencia del sacerdocio en la iglesia de Jesucristo. Eran los principales entre iguales, porque todos tienen las llaves. Por lo tanto, yo creo que queda muy claro que todos los argumentos de nuestro hermano Alex están equivocados, que la Biblia no enseña una primacía de Pedro sobre los demás y una exclusividad de llaves sobre los demás, sino que todos tenían las llaves y había una primacía de honor, un primus inter pares, una portavocía, o alguien lógicamente que suele ser el primero en tomar la palabra, pero que Santiago y Juan estaban ahí metidos y los demás tenían la misma autoridad. ¿Cómo podemos eso trasladarlo ya para terminar a nuestra época, a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días? Nosotros creemos en la sucesión apostólica, creemos en el primado de los apóstoles, creemos que hay uno, en este caso, el apóstol de más antigüedad, que debe ser el que presida la iglesia, el que dirija, pero tiene mayor autoridad que los demás. Y creemos, además, que todo esto se recibió por revelación. Creemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo y el Padre Celestial se aparecieron a José Smith, la primera visión en 1820, y le dijeron que por medio de él sería restaurada la iglesia, que unos años después el ángel Moroni, en una visión angelical, le entregó las planchas de oro donde se encontraba el libro de Mormón, que testifica de la restauración del Evangelio y testifica de la divinidad de Cristo y su misión salvadora y redentora. Y en 1829, precisamente, Pedro, Santiago y Juan se le aparecieron a José Smith y Oliverio Cowdery y les ordenaron al sacerdocio en el que les dieron el poder y la autoridad para establecer la iglesia en estos últimos días. Esta es la verdadera sucesión. Pedro, Santiago y Juan ordenando a José Smith y Oliverio Cowdery al sacerdocio para que pudieran organizar la iglesia, predicar el evangelio y administrar las ordenanzas. Esa es la verdadera sucesión apostólica que se interrumpió en el siglo I y que tuvo que ser restaurado en el siglo XIX para tener hoy en día la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, con esta misma organización, con esta misma primacía de todos los apóstoles. Hay un profeta, pero todos los demás son profetas, apóstoles, videntes y reveladores. Tienen la misma llave, pero sí preside y dirige esa primacía honorífica al profeta de la Iglesia, en este caso Russell M. Nelson actualmente, pero todas las decisiones, todas las consideraciones las toman de común acuerdo y por unanimidad. Esa es la verdadera sucesión apostólica de la cual yo testifico, de que el Señor ha restaurado su iglesia conforme al modelo del Nuevo Testamento, conforme a la manera del Señor, fundado sobre apóstoles y profetas.
ese es mi testimonio que les dejo con todo mi amor, con todo mi cariño y todo mi respeto hacia nuestros hermanos católicos, que espero no haberlos ofendido, y lo digo en el nombre de Jesucristo.